¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a revisar los niveles de organización de la materia. El objetivo de esta sesión es que revisemos las características de los seres vivos a grandes rasgos y los niveles en los que se pueden estudiar a los seres vivos. Voy a comenzar describiendo lo que significa la palabra biología. Bueno, proviene de dos raíces griegas. La primera es bios, que significa vida, y la segunda es logos, que significa estudio de. Por lo tanto, la biología va a estudiar a los seres vivos o a la vida, aunque la vida la podemos definir describiendo las características de estos seres vivos. Los seres vivos comparten estas características que en conjunto van a definir la vida. Bueno, los seres vivos adquieren y usan materiales y energía, mantienen de manera activa la complejidad organizada, perciben y responden a los estímulos, se desarrollan, se reproducen y de manera colectiva evolucionan. Bueno, voy a ir describiendo cada una de las características que acabo de mencionar. Como primer punto, los seres vivos adquieren y usan materiales y energía. Los seres vivos obtienen los materiales que constituyen sus cuerpos, como minerales, agua y otras sustancias químicas simples, del aire, el agua, el suelo y en algunos casos de los cuerpos de otros seres vivos. Puesto que la vida no crea ni destruye materia, los materiales se intercambian y reciclan continuamente entre los organismos y sus alrededores no vivientes. Los seres vivos usan energía de manera continua para permanecer vivos. En esencia, casi toda la energía que sostiene la vida proviene de la luz solar. Algunos organismos capturan energía solar directamente mediante la fotosíntesis. Bueno, aquí observamos en la imagen una cadena alimenticia en donde la principal fuente de energía es la luz del sol. Primero, los organismos productores, que son las plantas, algas o cianobacterias, van a absorber esta energía y van a incorporar a sus cuerpos aproximadamente el 10% y la incorporan en forma de glucosa. El otro 90% se va a perder en forma de calor. A su vez, los consumidores primarios van a comerse a los productores e igualmente van a absorber solamente el 10% de esta energía. Así va a pasar con el consumidor secundario y por último con el consumidor terciario. Como van disminuyendo la cantidad de energía que pasa en cada uno de los niveles, solamente vamos a tener 4 niveles tróficos o de la cadena alimenticia. Los seres vivos mantienen de manera activa una complejidad organizada. Los seres vivos que representan el clímax de la complejidad organizada continuamente usan energía para mantenerse a sí mismos. La capacidad de un organismo para mantener su ambiente interno dentro de los límites requeridos para sostener la vida se llama homeostasis. Por ejemplo, en los seres humanos, los parámetros que tenemos que mantener constantes son la temperatura, los niveles de agua y sales en el cuerpo, los niveles de glucosa en sangre y el pH. Esto es importante porque sabemos que si hay alguna variación en la temperatura o en el pH o en alguno de estos eh, factores o parámetros que tenemos que mantener constantes, pues viene un daño en el organismo. Los seres vivos perciben y responden a los estímulos. También le vamos a llamar a esta característica irritabilidad. Para obtener energía y nutrientes, los seres vivos deben percibir y responder a los estímulos en sus ambientes. Los animales usan células especializadas para detectar la luz, temperatura, sonido, gravedad, contacto
químicos y muchos otros estímulos provenientes de sus entornos externos e internos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 imágenes. En la primera se está ejemplificando el estímulo recibido por la luz solar en un girasol. A este movimiento que va siguiendo la luz solar le vamos a llamar fototropismo. En esta siguiente imagen tenemos al estímulo que es percibido por los insectos. Por ejemplo, aquí cuando está el estímulo de la luz de los focos y también son atraídos por el calorcito. Y el tercer ejemplo es el del ojo humano. Cuando estamos en un entorno con mucha luz, el iris se va a contraer y al contrario, cuando hay poca luz, el iris se va a expander para intentar aumentar la visión. Los seres vivos se desarrollan. En algún momento de su vida, todo organismo crece. Los organismos unicelulares como las bacterias crecen hasta aproximadamente el doble de su tamaño original. Copian su material genético y luego se dividen a la mitad para reproducirse por fisión binaria. Animales y plantas usan un proceso similar para producir más células dentro de sus cuerpos y repiten la secuencia hasta que el crecimiento se detiene. Aquí tenemos 2 ejemplos de ciclo de vida de organismos. El primero es el del pollo y el segundo es el de la mariposa. Vemos que en cada especie va a haber un ciclo de vida diferente. Por ejemplo, en el del pollo tenemos que empezamos a partir de los huevos, bueno, obviamente de la reproducción del gallo y la gallina. A partir de los huevos se forman los pollitos y después ya se desarrollan a un adulto para continuar con el ciclo de vida. De este lado tenemos un ejemplo de el ciclo de vida de una mariposa en donde los estadios de vida van a empezar desde el huevo, después se transforma a oruga, después a pupa, aquí empieza la metamorfosis y por último ya tenemos a la mariposa adulta. Va a variar el ciclo de vida de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en las aves se puede llevar el ciclo de vida algunos meses. Y en el caso de los insectos, bueno, aquí específicamente de la mariposa, se puede llevar días. Específicamente, bueno, aproximadamente 15 días es lo que viven las mariposas comunes, aunque tenemos a la mariposa monarca que llega a vivir un año. Los seres vivos se reproducen. Los seres vivos se reproducen de varias formas, entre ellas incluyen dividirse a la mitad, producir semillas, dar a luz jóvenes y producir huevos. El resultado final siempre es el mismo, nuevas versiones de los organismos progenitores que heredan las instrucciones para producir y mantener su forma de vida particular. Estas instrucciones, copiadas en cada célula y transmitidas a los descendientes, son portadas en la estructura única de la molécula de la herencia, el ADN o ácido desoxirribonucleico. Si ustedes recuerdan, tenemos 2 tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual necesitan o se necesitan 2 individuos para que se pueda formar uno nuevo y en la reproducción asexual solamente se requiere de uno. En la reproducción sexual los hijos son diferentes de los padres ya que hay recombinación genética y en la reproducción asexual no, los hijos son exactamente iguales a los padres. También podemos decir que son clones. Aquí tenemos el ejemplo, ambos son de reproducción sexual, el panda y el león. Ejemplos de organismos que presentan reproducción asexual, tenemos a los hongos, algunas plantas y algunos animales como las estrellas de mar. Los seres vivos de manera colectiva tienen la capacidad de evolucionar. Bueno, antes de evolucionar los individuos o las poblaciones se tienen que adaptar al medio cambiante. A través del curso de las generaciones son inevitables los cambios en el ADN dentro de cualquier población.
Así podemos definir a la evolución como el cambio genético en una población a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen a la evolución del hombre, que ha ido cambiando a lo largo de los millones de años, y la evolución del caballo. ¿Cómo sabemos que estos organismos eran antes de esta forma? Por ejemplo, el caballo. Bueno, gracias a los estudios de anatomía comparada, a los estudios de los fósiles y más actualmente a los estudios eh, genéticos o del ADN. Bien, vamos a pasar a revisar los niveles de organización de la materia. Los biólogos realizan investigación casi en todo nivel, desde las complejas moléculas biológicas como el ADN hasta ecosistemas enteros. Por ejemplo, cómo los bosques pueden alterarse por el cambio climático. Cada nivel de organización ofrece un cimiento para el que está sobre él, y cada nivel superior tiene propiedades nuevas, más incluyentes. Bueno, vamos a ir describiendo cada uno de los niveles de organización, empezando por el nivel más pequeño, que es el de átomo. Toda la materia consta de elementos, sustancias que no pueden descomponerse o convertirse en otras más simples. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de dicho elemento. Los átomos pueden combinarse en formas específicas para formar moléculas. Por ejemplo, un átomo de oxígeno puede combinarse con dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de agua. Las moléculas biológicas más complejas. Además del agua, tenemos a las sales minerales, a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas forman los bloques constructores de las células, que son las unidades básicas de la vida. En los organismos multicelulares, células de un tipo similar pueden combinarse para formar tejidos, como el tejido epitelial que recubre el estómago. Diferentes tipos de tejidos se unen para formar unidades funcionales llamadas órganos, como todo el estómago. El agrupamiento de dos o más órganos que funcionan en conjunto para realizar una función corporal específica se llama sistema orgánico. Por ejemplo, el estómago es parte del sistema digestivo. Los sistemas de órganos se combinan dentro de organismos multicelulares complejos para realizar las diferentes funciones de los seres vivos. Los niveles de organización también se extienden a grupos de organismos. Una población es un grupo de organismos del mismo tipo que viven en un área definida en la cual interactúan y se cruzan entre sí o se reproducen. Una especie consta de todos los organismos que son semejantes como para cruzarse, sin importar dónde se encuentren. Una comunidad se forma mediante poblaciones de diferentes especies que viven en la misma área e interactúan mutuamente. Un ecosistema consta de una comunidad y el ambiente no viviente que la rodea. Y por último, la biosfera incluye toda la vida sobre la Tierra y las porciones no vivientes de la Tierra que sostienen la vida. Bueno, les voy a mencionar otro ejemplo de los niveles de organización de la materia. Recordamos que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. Los átomos van a ser los protones, neutrones y electrones, que a su vez van a estar formando a los elementos químicos. Por ejemplo, los que forman a los seres vivos, como ya mencionamos en la sesión pasada, son CHOMS, sodio, potasio, cloro, yodo, zinc, flúor, etcétera, etcétera. La unión de los átomos o de los elementos van a formar a las moléculas,
Por ejemplo, tenemos al agua, a la glucosa y al ADN. La combinación de las moléculas nos va a formar a los organelos celulares. Por ejemplo, la mitocondria, el núcleo, la membrana plasmática, etc. La unión de estos organelos celulares nos va a formar a la célula. La célula es la unidad anatómica y funcional más pequeña de los seres vivos. Por ejemplo, tenemos a los eritrocitos, a la célula epitelial, a la neurona, etc. Un grupo de células similares que realizan una función específica nos van a formar ahora al tejido. Por ejemplo, tenemos al tejido epitelial, al tejido óseo, a la sangre, etc. Una estructura en general compuesta de varios tipos de tejido que forman una unidad funcional nos va a formar ahora a un órgano. Por ejemplo, al estómago, y aquí tenemos a un hueso. Dos o más órganos que funcionan en conjunto en la ejecución de una función corporal específica nos va a formar un sistema de órganos. Aquí tenemos al sistema óseo, por ejemplo. Otro ejemplo sería el sistema circulatorio, el sistema nervioso o digestivo. Un ser vivo individual compuesto de muchas células nos va a formar, en este caso, a un alce. Tenemos también, por ejemplo, un antílope, un cocodrilo, un árbol, etc. Ahora, los miembros de una especie que viven en una misma área se va a llamar población. Por ejemplo, aquí tenemos la población de alces. Ahora, el conjunto de poblaciones nos va a formar una comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos alces, tenemos aves, tenemos pescados y plantas. Tenemos aquí 4 especies diferentes o poblaciones que están formando la comunidad. Todos los organismos que son similares como para cruzarse, perdón, todas las poblaciones de diferentes especies que viven en la misma área e interactúan mutuamente van a ser la comunidad. Una comunidad que sería la parte viva, que está interactuando con la parte no viva. Por ejemplo, aquí tenemos a los alces, pescados y aves que están interaccionando con el agua, el suelo, el aire y la luz solar. A esta unión de factores bióticos y abióticos le vamos a llamar ecosistema. Después tenemos aquí en la imagen al bioma, que sería la unión de ecosistemas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos parece una tundra y a un bosque. Y por último, todos los seres vivos sobre la Tierra, o la capa de la Tierra que contiene la vida, la vamos a llamar biosfera. Bueno, así terminamos esta sesión de niveles de organización de la materia. Espero que les haya quedado claro. A continuación, revisen el material en la plataforma de CUP a distancia para que puedan observar la actividad que deban hacer a partir de esta información. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.